El negocio fiduciario. Bueno, la palabra fiducia proviene del latín fiduciarius, dicho de un negocio o de un contrato basado principalmente en la confianza entre las partes. El concepto de fiducia, pues, nos dice que es una operación jurídica que consiste en transferir un bien a una persona a condición de que lo devuelva después de un tiempo convenido y en unas condiciones determinadas. En esto existe una persona llamada fiduciante y otra persona llamada fiduciaria. Por medio de esto existe el contrato de buena fe que se da entre el fiduciante y la fiduciaria. Luego de esto viene el mancipatio. Pues el mancipatio es un contrato verbal, formal y solemne con el que se transmitía la propiedad de las cosas. El mandato versus la fiducia, pues nos dice que es así como por el mandato una persona, que es el mandatario, se obliga a celebrar por cuenta de otra, que es el mandato, uno o más actos jurídicos de comercio. El mandato puede ser representativo y no representativo. Representativo cuando los actos realizados por el mandatario se radican directamente en cabeza del mandante, y no representativo cuando los actos realizados por el mandatario en ejercicio de su cargo se radican en su cabeza y él, para posteriormente transferir los efectos de la ejecución del encargo a su mandante. ¿El mandatario quién es? Es la persona que, mediante un contrato de mandato, acepta de otra llamada el mandante el encargo de representarla en determinados actos jurídicos o de gestionar sus negocios, mientras que el mandante es la persona que confía a otra su representación o la gestión de negocios. Las partes que intervienen en un negocio fiduciario son tres: el fiduciante, fideicomitente o constituyente. También está el fiduciario o fideicomisario, que son las sociedades fiduciarias. Y por último, el beneficiario. Bien, el fideicomiso mercantil pues nos dice que es si existe transferencia de la propiedad. En cambio, el encargo fiduciario es cuando no existe transferencia de la propiedad. Las partes contractuales son en constituyente o fideicomitente, fiduciaria y tercera persona beneficiario es que no existe patrimonio autónomo. El fideicomitente en sus derechos y obligaciones. ¿Quiénes pueden actuar como constituyente o fideicomitente? Actúan las personas naturales o jurídicas privadas, públicas o mixtas, nacionales o extranjeras, o entidades dotadas de personalidad jurídica. Según el artículo 125 de las obligaciones de medio y de no resultado, son las que se prevean en el contrato de fideicomiso mercantil, en el que de encargo fiduciario, el fiduciario no garantiza con su actuación que los resultados y finalidades pretendidas por el constituyente efectivamente se cumplen. Algunas de estas obligaciones pueden ser: integrar en el patrimonio del fideicomiso los bienes y derechos señalados en el contrato, en el tiempo y lugar estipulados. Otra obligación puede ser pagar al fiduciario la retribución convenida. Otra, reembolsar al fiduciario los gastos incurridos en la administración del fideicomiso. Según el beneficiario, según sus derechos y obligaciones, ¿quién puede actuar como beneficiario? Personas naturales o jurídicas, privadas, públicas o mixtas, de derecho privado, con la finalidad social o pública, nacionales o extranjeras, o entidades dotadas de personalidad jurídica designadas como tales por el constituyente en él. Entre los derechos y obligaciones que pudieran darse en el beneficiario son: derechos derivados por la propia naturaleza del contrato y acuerdo entre sus partes. 2. Recibir todas las prestaciones que le correspondan conforme al contrato. 3. Exigir al fideicomitente que integre en el patrimonio autónomo del fideicomiso los bienes que ofreció. 4. Exigir al fiduciario el cumplimiento de los fines. 5. Pedir cuentas al fiduciario. El fiduciario, asimismo, según sus obligaciones y provisiones, ¿quién puede actuar como fiduciarios? Pues aquella persona natural o jurídica encargada de un fideicomiso y de la propiedad de los bienes que lo integran, a solicitud de un fideicomitente y en beneficio de un tercero.
Pues según el artículo 103 de las obligaciones de la sociedad administradora de fondos y fideicomisos como fiduciario, nos dice: sin perjuicio de los deberes y obligaciones que como administradora de fondos tiene esta sociedad, le corresponden en su calidad de fiduciario, además de las disposiciones contenidas en el contrato de fideicomiso mercantil, las siguientes: administrar prudentemente los bienes transferidos en fideicomiso mercantil y los bienes administrados a través del encargo fiduciario, pudiendo celebrar todos los actos y contratos necesarios para la consecución de las finalidades instituidas por el constituyente. Mantener el fideicomiso mercantil y el encargo fiduciario separado de su propio patrimonio, llevando para él efecto una contabilidad independiente para cada uno de estos. Rendir cuenta de su gestión al constituyente o al beneficiario conforme a lo que prevea el contrato y con la periodicidad establecida en el mismo. Transferir los bienes a la persona o a quien corresponda conforme al contrato. Terminar el contrato de fideicomiso mercantil o encargo fiduciario por el cumplimiento de las causales y efectos previstos en el contrato. Informar a la Superintendencia de Compañías en la forma y periodicidad que mediante norma de carácter general determine el Consejo Nacional de Valores. Y según el artículo 105 de las prohibiciones de las administradoras de fondos y fideicomisos, además en calidad de fiduciarios no deberán avalar, afianzar o garantizar el pago de beneficios o rendimientos fijos en función de los bienes que administra. La fiduciaria, durante toda la vigencia del contrato de fideicomiso mercantil o del encargo fiduciario, no permitirá que el beneficiario se apropie de los bienes que él mismo o la sociedad administradora de fondos y fideicomisos administre de acuerdo a lo estipulado en el fideicomiso. Invertir los recursos de los fideicomisos en los fondos de inversión que administra. Constituir un fideicomiso mercantil en el que se designe como beneficiario principal o sustituto, directa o indirectamente, así como en virtud de una cesión de derechos. También está suscribir negocios fiduciarios que permitan o puedan devenir en contratos simulados, pena del establecimiento de responsabilidades civiles, administrativas o penales a que hubiere lugar, y la Junta de Regularización del Mercado de Valores normará los requisitos y condiciones para la cesión de derechos fiduciarios. La fiducia en garantía es un contrato en virtud del cual el constituyente transfiere de manera irrevocable la propiedad de uno o varios bienes a títulos de fideicomiso mercantil al patrimonio autónomo, para garantizar con ellos o con su producto el cumplimiento de ciertas obligaciones claramente determinadas en el contrato. Las partes intervinientes son las siguientes: el fideicomitente o constituyente. El fideicomitente por lo general es el deudor de una obligación crediticia. Es el ente que mediante la suscripción del contrato fiduciario con una sociedad fiduciaria transmite o entrega el bien para que a partir del mismo se constituya el fideicomiso que servirá en garantía a un acreedor o acreedores. La fiduciaria es quien actúa como vocera del fideicomiso, constituido mediante la transferencia o entrega del bien que realiza el fideicomitente a la fiduciaria, en virtud del contrato fiduciario que suscriben. El acreedor garantizado. Es inherente a la fiducia en garantía la estipulación a favor de un acreedor, la cual puede estar designado en el mismo contrato o ser designado posteriormente por el fideicomitente. El acreedor designado es un beneficiario del contrato una vez se vincula a este mediante su aceptación, la cual se da cuando concurre a suscribir el contrato fiduciario o cuando, habiendo sido designado posteriormente, recibe el certificado en garantía. Esto es en cuanto a las partes que intervienen. Bueno, los tipos de fiducias en garantía, pues hay 3: los títulos de valores en garantía, bienes inmuebles y cartera en garantía. Hay ventajas de fiducias en garantías, que son las siguientes: no tener que constituir hipoteca, los bienes dados en garantía solo responden por las obligaciones expresamente determinadas en el contrato de fideicomiso. Al efectuar un contrato de fiducia de garantía y por cumplimiento del fideicomitente,
haya necesidad de entregar el bien o venderlo para pagar con su producto a los acreedores, se evita un proceso judicial, a diferencia de las demás formas de garantía. Garantiza el cumplimiento de los derechos del constituyente y beneficiario. Permite utilizar el mismo activo para otorgar varias garantías. En el caso de llegar a la ejecución de la garantía, la obligación no crece a montos que resultan impagables, debido a que el proceso es mucho más ágil y eficiente. El fideicomiso en administración es el contrato en virtud del cual se transfieren ciertos bienes o derechos al fiduciario para que los administre con bases en las finalidades pretendidas por el fideicomitente, que están relacionados con operaciones de custodia, tenencia, conservación o cobro de los productos de los bienes fideicomitidos, entrega de sus rendimientos o beneficios al beneficiario o cualquier otro tipo de encargo lícito que se incluya en el contrato de fideicomiso mercantil. El propósito de estos contratos es que el fiduciario custodie, administre los recursos y en el futuro transmita su propiedad en la forma y términos estipulados en el contrato de fideicomiso. Los tipos de fideicomisos en administración, pues debido a la amplia gama de fideicomisos que pueden existir dentro de esta definición, es necesario señalar las clases que son utilizadas con mayor frecuencia, que son flujo de fondo y pago condicionado. En el flujo de fondos, tenemos el cliente, el crédito que da el acreedor, y luego viene la fiducia, que es una sociedad anónima. Tiene derecho a recibir flujos y por el lado de acá recibe flujos y cancela créditos. Los flujos de fondos tienen un objetivo de fideicomiso. El objetivo es asegurar la fuente de repago de operaciones crediticias contraídas con el acreedor por parte del fideicomitente constituyente, hasta un monto determinado en base al valor presente de los flujos a recibirse en el futuro, según lo que indique el contrato suscrito por el fideicomitente. Pues aquí existe el pago condicionado, en el que está el comprador, el vendedor y la fiducia. El comprador entrega el dinero a la fiducia y el vendedor transfiere el bien. Pues tenemos la entrega del bien o caso de incumplimiento. En caso de incumplimiento se devuelve el dinero, se verifica el cumplimiento de la obligación y entrega de dinero o se devuelve el bien. El negocio fiduciario. La palabra fiducia proviene del latín fiduciarius, dicho de un negocio o de